Hola, soy Pedro Salinas y estamos en un nuevo episodio de estas bitácoras maleñas, que son un recuento de lo que pasó y no pasó en el caso Sodalicio, y estamos hace rato hablando sobre las cosas que sucedieron y las que no sucedieron en el ámbito de la justicia ordinaria. En el año 2018, que fue el año en el que el Papa Francisco visitó Chile y Perú, el caso Sodalicio volvió a ocupar espacios en los medios de comunicación porque cuando se anuncia la visita del Papa, a continuación el Vaticano informa que el Papa está enviando un comisario para intervenir al sodalicio, ¿no? Muy convenientemente, antes de su visita, hasta ese momento, el Papa Francisco todavía era indolente ante el fenómeno de la pederastia clerical o de la pederastia en ámbitos eclesiásticos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esta movida, porque eso fue, ¿no? Era mover un alfil para generar un golpe de efecto, una jugada de marketing, una estrategia de marketing, para evitar que preguntasen sobre el caso Sodalicio. Con lo cual, la visita en el Perú fue, pues, ¿cómo llamarlo, no? Todo el mundo se puso en modo papa, particularmente los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, pero esa es otra historia. Volviendo a la cosa fiscal, este es el contexto, ¿no? El caso volvió a estancarse en el ámbito del Ministerio Público. La solicitud de la prisión preventiva, que comentamos en la bitácora anterior, quedó congelada. Todavía no había sido descartada, pero se quedó como en un paréntesis, ¿no? Un argumento de defensa previsible por parte de Luis Fernando Figari, en caso de que la extradición procediera, era su supuesto delicado estado de salud. Que recordarán, desde el año 2010, Figari se estaba muriendo de cáncer. Hasta el día de hoy, ¿no? Pero sigue vivito y coleando en Roma. Debe ser algún milagro otorgado por San Germán Doig, supongo. Bueno, sobre esto, nuestro abogado pro bono, Héctor Gadea, declaró en la revista Caretas: el Estado tendría que alegar que en el Perú se le va a garantizar la salud a Luis Fernando Figari. Incluso se podría variar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. El 24 de enero de ese 2018, la periodista Ana Briceño, una de las que seguía de cerca el caso Sodalicio en las páginas del Comercio, publicó: a más tardar el 15 de marzo del 2018, el Poder Judicial decidirá si el fundador del sodalicio, Luis Fernando Figari, debe ser encarcelado 9 meses de manera preventiva por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas graves en agravio de jóvenes que fueron abusados dentro de esa organización. Ese mismo día, 24 de enero, en el diario Gestión, el presidente de la Corte Suprema, que en ese momento era Duberlí Rodríguez, señaló que existía una posibilidad de que el caso Sodalicio sea visto por el Poder Judicial en el ámbito civil y no en el penal. Y puso como ejemplo el caso de O.J. Simpson en los Estados Unidos, ¿no? Donde un jurado norteamericano, a pesar de las
clamorosas evidencias de su culpabilidad, de que había matado a su ex esposa y al novio de ella, no lo condenó. Hay un documental que lo pueden ver, creo que está en Netflix o no sé en qué plataforma, que es muy bueno y que explica las razones por las cuales el jurado decidió no condenarlo pese a las evidencias. Y como luego la familia de la ex esposa o exnovia de Simpson lleva el proceso al ámbito civil y ahí gana, pero van también por una indemnización económica. Pero los denunciantes, los 5 exodálites que denunciamos en el ámbito penal, obviamente no estábamos pidiendo plata, queríamos justicia, cárcel para Figari y sus encubridores. Porque ese siempre fue nuestro interés hasta el día de hoy. Buscar justicia. Justicia. Una cosa que parece muy esquiva en este país. No queríamos indemnizaciones económicas. A pesar de las versiones antojadizas, caprichosas de los sodatroles y de los sodalovers y de la abeja y de toda esta jauría que nos soltaban de cuando en cuando en las redes para cuestionarnos y criticarnos y difamarnos y desacreditarnos, ¿no? Pero bueno, en la edición de marzo del 2018, la revista H publicó un nuevo informe sobre el caso Sodalicio. En este, Armando Lengua Balbi, que en paz descanse, el abogado de Figari, justificaba la permanencia de el fundador del Sodalicium en Italia. Dijo, está sometido a un proceso y por sanción administrativa está obligado a permanecer en Roma y no puede venir al Perú. Ya no tiene injerencia en el sodalicio. Entonces, ¿cómo podría obstaculizar la justicia? Se preguntaba Lengua Val. ¿Cómo podría haber peligro de fuga? Si se fuera, de donde está, se estaría rebelando contra el Papa, a quien respeta. Que si me preguntan, conociendo al personaje, ¿no? Conociendo a Figari, yo creo que Figari a este Papa mucho respeto no le tiene. Pero bueno, y agregó Lengua Balbi, que en paz descanse. En el peor escenario, jamás lo van a extraditar porque no hay pruebas, no hay sustento. Hay un tratado con Italia, pero no va a funcionar porque es insostenible el pedido de prisión preventiva. Palabras de Lengua. Para el abogado y ex profesor de Derecho Penal de Figari en la universidad, que en paz descanse, Lengua Balbi, la investigación que hicimos con Paolo Ugas y los 2 informes que el propio Sodalicium encargó realizar en los años 2016 y 2017 no significaban nada. Por su parte, Claudio Cajina, abogado del Sodalicium, salió en defensa de la institución y dijo, sí, pues ha habido gente que ha hecho daño y ojalá que el peso de la ley les caiga. Pero es como en la policía, el Poder Judicial o la Fiscalía. No porque hay jueces, fiscales o policías corruptos, vamos a cerrar el Poder Judicial o la policía. Un ejemplo que no terminaba de calzar, digamos, con el caso Sodalicio, pero bueno, la opinión de Cajina. Héctor Gadea, nuestro abogado, aseguró que insistiría en incluir el delito de secuestro. Dijo, estamos seguros de que vamos a ganar porque tenemos argumentos.
Entiendo que es una interpretación novedosa. Nunca se había hablado de secuestro en una secta, que es una verdad del tamaño de la catedral. Ya lo he dicho acá, en este país, si algo falta, es una ley antisectas, porque, ojo, no solo es el sodalicio, hay otras organizaciones sectarias y que no necesariamente tienen fachadas religiosas. En Argentina tienen la escuela del yoga, en los Estados Unidos tienen a Nexium, que es una empresa de coaching, donde el líder está preso, le han dado cadena por 120 años, o sea que ese nunca va a ver la luz. Y así entre otras, ¿no? Bueno, la 25ª Fiscalía Provincial Penal de Lima solicitó el 7 de agosto del 2018 documentación a la Conferencia Episcopal Peruana en el marco de una investigación abierta al cardenal Juan Luis Cipriani por el presunto delito de encubrimiento en el caso Sodalicio. De acuerdo con un oficio de esta fiscalía, se pidió con carácter de urgente un comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana difundido el 1 de junio del 2018, en el que se indicaba que la prohibición para que Figari regrese al Perú no era absoluta. Si en el futuro surge la necesidad de que Luis Fernando Figari regrese a Perú para rendir cuentas a la justicia, su regreso podrá ser autorizado. Esto es lo que decía el comunicado de los obispos, como replicando o respondiendo a lo manifestado por el abogado defensor de Luis Fernando Figari. En esta investigación fiscal también estaban comprendidos el sacerdote Víctor Guapaya, de la familia del Opus Dei, vicario judicial y presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima, Enrique Elías Dupuy, procurador del Sodalicium en Roma, y Alessandro Moroni, en ese momento superior general de la organización, quien luego se fue silenciosamente de la organización. Hasta el día de hoy no sabemos las causas, porque todo en el Sodalicium es secreto. Sí sabemos que actualmente vive en Chile y nada más. Pero todos estaban siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia y omisión de denuncia en calidad de cómplices. Ojo, esta era una investigación distinta a la impulsada por los 5 exodalites denunciantes, ¿no? Escardó, Osterling, los hermanos López de Romaña y yo. Una cosa, alguien la impulsó, no sé cómo, y bueno, y caminó un rato, pero ahí se quedó. El diario La República, que fue el medio que propaló esta información, trató de comunicarse con el arzobispo de Lima de entonces, Juan Luis Cipriani, y para variar, el cardenal y arzobispo de Lima no contestó, no quiso responder a la prensa. Pero en su programa radial en RPP, Diálogos de Fe, Cipriani exhortó a no condenar a Figari sin dejarlo defenderse. E hizo un llamado para no estigmatizar al Sodalicium por las denuncias contra su fundador. Y en paralelo, el 23 de agosto, el 25º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Fernanda Ayasta Nasif, suspendió la audiencia de presentación de cargos y prisión preventiva contra Figari y los otros denunciados,
y señaló que la nueva fecha de audiencia sería programada y notificada en su momento. Fecha que estamos esperando hasta el día de hoy porque nunca más se pronunció sobre el tema. La cosa quedó ahí. Nunca llegó ese momento. Entre tanto, los 5 denunciantes, tercos como mulas, ¿no? Seguíamos a la espera de que la justicia programase una audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Figari, Levalli y Daniels, y lo veníamos esperando desde diciembre del año 2017, sin ningún resultado, por supuesto, para variar. El sábado 3 de noviembre del 2018, el Comercio publicó a página entera un informe en el que hacía un recuento del proceso fiscal. Y decía, a 3 años de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, ninguno de los acusados en esas 406 páginas ha recibido una sanción penal hasta el momento. Nota que firmaba la periodista Ana Briceño y decía toda la verdad. En esta nota también se daba cuenta de la investigación preliminar en la 25ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, en la que se habría puesto también el foco al cardenal Juan Luis Cipriani por presunto delito de encubrimiento. Ana Briceño, quien tenía un pliego de preguntas preparadas para formulárselas al arzobispo de Lima, al cardenal Cipriani, lo llamó insistentemente y sin ningún éxito. Ya era un hábito, ¿no? En el cardenal Cipriani, no dar la cara en el caso Sodalicio, y cuando lo hacía en su tribuna, en su púlpito radial, ya ven las cosas que decía. Era un poquito flexible e indulgente con el caso Sodalicio. También reseñó Ana Briceño el proceso que por esas fechas nos abrió a Paolo Ugaz y a mí, el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, sodálite para más señas, integrante de la generación fundacional de Figari, por presunta difamación, y por la cual pretendía que le pagásemos una reparación civil de 200.000 soles cada uno. Briceño también trató de comunicarse con Eguren para entrevistarlo, pero la solicitud le fue denegada formalmente a través de un comunicado del arzobispado de Piura. 200.000 soles quería, ¿cómo se llama?, que le pagase Pao por su lado y yo por el mío, ¿no? 400.000 soles, porque había sentido que habíamos dañado su reputación. Yo le acabo de ganar a Luciano Reboreo, director de la Veja, y estaba pidiendo $1 de indemnización, porque a mí lo que me interesaba es que se haga justicia, no meterme plata al bolsillo, no amedrentar a Reboreo con una suma cuantiosa. No, era simplemente demostrar que es un difamador. Ya. Se hizo, se logró. Y así llegamos al año 2019. Entre marzo y noviembre del 2019, los expedientes siguieron su cansino curso entre las diferentes instancias judiciales y fiscales, saltando de un lado a otro como grillos, por Dios. Por la segunda sala penal de reos libres, por el 25º Juzgado Penal de Lima, por la 6ª Fiscalía Superior Penal de Lima, y así. Así hasta que finalmente el expediente Sodalicio llegó a manos del fiscal Eduardo Castañeda.
Y el 8 de noviembre se nos notificó que el fiscal superior adjunto Lester Quispe Peralta, de la Sexta Fiscalía Superior, excluía formalmente de la investigación a Jaime Bertel, José Ambrosic, a Eduardo Regal y a Erwin Scheuch, que eran los principales señalados después de Figari. Simplemente, perdón, este fiscal superior Lester Quispe Peralta lo sacó así de buenas a primeras. Con lo cual, Bertel, Ambrosic, Regal y Scheuch se deben haber sentido pues como japoneses en un terremoto, ¿no? Más o menos cómodos. Este mencionado fiscal Lester Quispe Peralta insistió además en que el secuestro era solamente físico. No imaginaba, no pasaba por su cabeza que podía haber algún tipo de secuestro psicológico, mental, de formateo. No, no, no. Para él el secuestro tenía que ser, uno tenía que estar encerrado en una jaula, amarrado a una silla o algo por el estilo. Y por cierto, les restó valor a las pericias de el psicoanalista Jorge Bruce y del psiquiatra Dante Huarto. Con lo cual volvimos otra vez a foja cero después de que habíamos logrado que esas pericias se hicieran valer, ¿no? Y también consideró que ni Jaime Bertel ni compañía estaban al tanto de lo que pasaba al interior de la organización. Alucinante. O sea, según Lester Quispe Peralta, Bertel, Ambrosic, Scheuch y Real se enteraron por este libro de todo lo que pasaba en la institución en la que tenían parte ya de más de 40 años. Increíble. No vieron nada. No participaron en nada. Bueno, dicho sea de paso, googleando al referido fiscal Lester Quispe Peralta, nos encontramos con algunas noticias propaladas tanto por América Televisión y el portal La Mula, en las que se le vinculaba a este con casos de tráficos de terror. Bueno, así las cosas, solamente sobrevivieron de la demanda original los nombres de Luis Fernando Figari, a quien ya claramente lo usaban de chivo expiatorio, como el único responsable de todo, como el lobo solitario que actuó y nadie se dio cuenta, pero nadie se dio cuenta de las cosas que hacía él. La cosa curiosa, ¿no? Porque era el número 1, el número 2, el número 3, los 3 perpetradores sexuales, de abusos sexuales, depredadores los 3, pero según estas tesis fiscales, no, era pura coincidencia. Y Bertel, que tenía esta acusación de Martín Scheuch, quien ha testificado en más de una oportunidad, dando detalles precisos de que le ordenó desnudarse por completo para que follara con una silla. Qué raro, ¿no? 1, 2, 3, 4 incidentes de connotaciones sexuales, pero no están conectados. No están conectados para nada. Bueno, sobrevivió Figari, Virgilio Levalli, que ya no tenía nada que ver con la institución desde hacía muchísimos años, y Oscar Tokumura. Ese sí, todavía el cogollo, Tokumura Piña, se quedó atrapado en la carpeta fiscal. Y habían añadido a Ricardo Treneman, quien sigue también en la organización de características sectarias,
Jeffrey Daniels, que lleva tiempo fugadazo y vive en los Estados Unidos, y Daniel Murguía, quien ha sido el único sodalite que ha purgado sus culpas en Lurigancho. O sea, el único que ha sido condenado y sancionado por lo que hizo fue Murguía, y de pronto lo resucitaban acá. Algo también extraño, ¿no? Bueno, fastidiados, molestos con la arbitraria decisión del fiscal Lester Quispe Peralta, interpusimos el 17 de diciembre una demanda de amparo para que deje sin efecto la decisión de excluir a Bertel Ambrosic, Regal y a Ervin Schott. Y llegamos al 2020, ya con el fiscal Castañeda. Y ahí cambió un poquito la cosa. El fiscal Eduardo Castañeda, de la primera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, que era el lugar que tenía que ver desde un inicio el caso Sodalicio. Miren, esto empezó en el 2015, recién 5 años después. ¿Qué país, por Dios? 5 años, un lustro. Un lustro después, llega finalmente el caso a donde tenía que haber llegado desde un inicio. Y el fiscal Eduardo Castañeda me citó para el 5 de febrero del 2020 para una declaración ampliatoria. La gente del estudio UGAS, o Benítez, Vargas y UGAS, me alcanzó un informe previo que había elaborado el fiscal Eduardo Castañeda para que le dé una chequeada. Estaba fechado 24 de diciembre del 2019, o sea, te había chambeado en Navidad. Me sorprendió positivamente porque el fiscal Castañeda, a diferencia de todos los otros fiscales, no todos, ¿no? Pero casi todos los otros fiscales que nos tocaron, y ni hablar de la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, no tenían punto de comparación con este fiscal, porque este fiscal había hecho su tarea, había hecho su chamba, se empapó del tema y trazó una hoja de ruta. A mí me dejó positivamente perplejo, si acaso cabe el término. Y no es un oxímoron, pero vemos esta hoja de ruta partía de varias hipótesis, que se trataba de un proceso complejo, que al interior del sodalicium operaría una organización paralela, ¿ya? Que había que determinar cómo funcionaba esa estructura paralela, que el informe sobre los abusos del 2017, es el pagado por el sodalicio, ¿no? Y el de la Comisión de Ética del 2016, que actúa ad honorem y va con un informe demoledor sobre el sodalicio, habían sido acreditados y aceptados, el del 2016 a regañadientes, pero aceptados por la misma asociación religiosa. Que no se había explorado fuentes de pruebas alternas como la publicación de mitad monjes, mitad soldados, que escribimos Paolo Vacío, que la práctica del sodalicium estaría alejada de los cánones de la Iglesia Católica, y esto es cito textual, teniendo caracteres de sincretismo religioso, secta o culto. Aquí yo dije, wow, este fiscal sí está entendiendo la cosa.
que debía revisarse además el informe de la Comisión Investigadora del Congreso, en alusión al informe que presidió, o a la comisión que presidió el congresista Alberto de Belaunde y que el fujimorismo encarpetó. Y que, por cierto, nunca fue aprobado por el Pleno, porque el fujimorismo no quiso. Que debían interrogar de igual forma a los psicólogos Elmer Salas y Ruth Hostos, nuestros revictimizadores del Instituto de Medicina Legal, que evacuaron unas pericias penosas, penosas, y que no tenían casi ningún asidero con la realidad, con el propósito de evaluar sus controversiales pericias. Que había que determinar, aquí esto también es textual, si los hechos ilícitos denunciados corresponden a un propósito criminal o no, siendo necesario identificar e individualizar a quienes habrían conformado la asociación ilícita al interior del sodalicio. Porque no es que todos los sodálites forman parte de una organización criminal, ¿no? Como pretendieron chillar en algún momento, porque no les dio la gana. Hay un problema ahí de comprensión de lectura o que simplemente el chip del fanatismo funcionó, porque sí son, pero contra los enemigos. Bueno, la cuestión es que el informe del fiscal Eduardo Castañeda parecía sólido, agudo, y tenía un acápite sobre el funcionamiento de las organizaciones sectarias, que era importante valorar, como se lo hicimos saber en su momento, Paulo Ugaz y yo, en el año 2015, al fiscal Pablo Sánchez, cuando era fiscal y no nos hizo caso. No le dio importancia a lo que le dije. Bueno, la cuestión es que el día de la citación, ese día estuvo emocionante y adrenalínico. Acudieron todos, pero absolutamente todos los letrados de los implicados hasta ese momento. Está incluyendo al abogado de Figari, Juan Armando Lengua Balbi, que en paz descanse, que era la primera vez que acudía a una citación en la que yo era el testigo principal. Y fueron pues también los de Valle, Tucumura y qué sé yo. Pero no sé, eran como 5. Y, y claro, eso para mí era una buena señal, ¿no? Era un buen síntoma. Estaban asustados, porque ya llegar a criminalidad organizada era una cosa muy distinta que sentarse frente a la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, que tenía la camiseta del sodalicio. Y hablaba muy bien del fiscal Castañeda. O sea, se notaba y se respiraba cierto nerviosismo en las oficinas del fiscal Castañeda. Bueno, el interrogatorio fue, la verdad que fluido, de buenas maneras, con buenas formas, muy distinta a aquella anécdota que le conté en la que la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez me cita una audiencia, se ausenta ella y me deja frente a todos los abogados de los implicados. Y por supuesto todos estaban coordinados entre sí y se me lanzaron como
como lobos encima, ¿no? Y yo estaba como en esa película donde Jeremy Renner, en uno de los spin-off de Jason Bourne, estoy así, pero espantando a los lobos para que se vayan. No, acá fue totalmente diferente. Acá había sido un trato más amable. em, y me gustó, la verdad, me gustó el trato del fiscal. Fue empático, acucioso, hacía preguntas pertinentes, se le notaba preparado, inteligente, articulado, ¿no? Y algunas preguntas eran hasta eruditas, en serio. Yo por dentro decía, puta madre, ¿cómo no son así todos los fiscales en este país? Y se le notaba honesto. También es un puntazo a favor del fiscal Castañeda. Héctor Gadea tenía comprometida una audiencia muy importante, no podía partirse en dos. Me acompañó Camilo Clavijo, que también estaba con la camisetaza del caso, comprometido con nosotros en esta historia. Y para hacerla corta, mi testimonio fue un poco en la línea de los que ya habían desfilado por ahí, por las diferentes instancias y oficinas de las diferentes oficinas fiscales a las que nos han citado en todos esos años, entre el 2015 y el 2020 hasta ese momento. Y, y el fiscal Castañeda, para que tengan una idea, hurgó hasta en el carisma sodalite, porque hasta eso había estudiado. El carisma es aquel supuesto don que otorga el Espíritu Santo a un fundador de un movimiento religioso, ¿no? Y que les da ciertas características. Hasta eso había estudiado el fiscal Castañeda. Así como las influencias fascistas del sodalicio. La falange española de José Antonio Primo de Rivera, el movimiento fascista del capitán rumano Cornelio Codreanu, ¿no? Y todos sus rollos anticomunistas, antidemocráticos, y en el caso de Codreanu hasta antisemitas. E incluso preguntó sobre algunos ritos que alguna vez habían en el Sodalicium, a mí me tocó por lo menos presenciar una, en retiros de Semana Santa, que tenían un sesgo antisemita bien jodido, bien jodido. Y luego le tocó el turno a los abogados. Y por cierto, las preguntas más alacranescas, más ofídicas, salían de la boca de Armando Lengua Balbi, que en paz descanse. Y después intervinieron los abogados de Levalle y Tocucura. Pero lo que Lengua Balbi quería hacer, en mi caso, era evidenciar que yo me desplazaba a veces libremente, ¿no? Y me podía movilizar. Con lo cual, uno podría inferir, si se puede movilizar, ahí no hay secuestro mental, pues. Entonces, respondí lo obvio, que me desplazaba como cualquier sectario que se respete, como cualquier sectario de tomo y lomo. Sí, me mandaban a hacer un encargo y regresaba donde mi victimario, como un boomerang. Los sectarios siempre regresan, porque de alguna manera hay una similitud con los casos de trata de blancas, ¿no? Las mujeres
las prostitutas van y después regresan donde el caficho. No, no es una secta, pero digamos, a lo que voy es que hay un símil ahí. De igual forma, Lengua Balbi quería poner de manifiesto que el alejamiento de mi familia no era tal, no era en todo caso como yo lo había descrito, porque mi hermano me visitaba. ¿Sí o no? Que no era una respuesta de sí o no, porque había una omisión bien Penn Davis y conveniente que no mencionaba ni explicitaba Lengua Balbi, y es que mi hermano Jorge era sodalite. Yo lo metí al sodalicio. Y cuando pudo acceder a mí, cuando yo estuve en San Bartolo, fue máximo en 3 oportunidades y por muy breve tiempo, y por suerte en una que llegó a la casa, nos habían dejado solamente a 2 personas que estábamos haciendo no sé cuántas islas ida y vuelta, y cuando mi hermano Jorge me va a visitar, saliendo del muelle, me resbalo con una piedra, me apoyo en esta mano y este dedo lo tenía así, me lo rompí. Y ahí mismo tuve que enderezármelo un par de veces, sonaba así como madera rota, y, y Jorge me llevó inmediatamente a la posta de San Bartolo. En la posta de San Bartolo, ¿qué creen que le dijeron a mi hermano? Si no se lo lleva a Lima, va a perder el dedo. Entonces, sin pedirle permiso a superiores ni nada, porque no habían, no me acuerdo qué evento había que nos habían dejado solamente a 2. Mi hermano me llevó hasta una clínica en Corpac, ya no me acuerdo cuál, y ahí, digamos, ya me enderezaron y, en fin, no perdí el dedo. Lo tengo acá. Un poquito de dureza, pero ahí está. Y a mi madre, por ejemplo, cosa que también omitió ese dato el doctor Armando Lengua Balbi, que en paz descanse, porque lo tenía, había solicitado varias veces ir a visitarme a San Bartolo y siempre le habían inventado cualquier pretexto, cualquier excusa. Hasta que una vez, por insistencia de una de sus mejores amigas, Alicia Damert, le dijo, oye, ¿cómo no vas a poder ver a tu hijo? ¿Cómo no te permiten ver a tu hijo? Vamos, yo te llevo a San Bartolo. Y se fueron a la parte de arriba del malecón, porque las casas de formación en esa época solamente estaban en la parte de abajo, en la playa sur, y eran solamente 2 casas, después llegaron a tener como hasta 5, y llegaron y terminaron construyendo hasta arriba el malecón en ese momento, en esa época no. Cuando vieron que me mandaron a hacer no sé cuántas, a nadar no sé cuántas islas, ahí Alicia le dijo a mi mamá, es el momento, y frum, bajaron en el auto. Y claro, cuando yo he salido, Raúl Macer, que era el superior, no se iba a poner ahí porque así no funcionaba el Sualizo, ¿no? No, qué bien, lo han visitado, sí. Ya. Pero yo sabía que en el código interno tenía que chotear a mi vieja rapidito. Fue la única vez que mi madre pudo visitarme en San Bartolo gracias a Alicia Damer, porque a Alicia siempre les pareció rarísima esta cosa de características sectarias, de chiquillos fanatizados, con exigencias físicas pues bastante extremas, ¿no? Pero, y que veía que a mí me habían formateado, porque me había conocido pues chiquillo, colegial, desde antes de que entrara al Sualicium, y cuando me conocen en el Sualicium, cuando me ve transformado en el Sualicium, le parecía un marciano, y no se equivocaba.
Tenía toda la razón. Bueno, pero volviendo a la oficina del fiscal Eduardo Castañeda, con los abogados de los odálites al frente, me ametrallaron con todo tipo de preguntas, algunas capciosas, entre comillas, o que pretendían serlo. Y hubo una, me sale decir una pregunta tonta, pero en realidad era una pregunta que me pareció idiota, ¿no? Que decía, ¿usted conoce o ha estudiado las órdenes absurdas de organizaciones religiosas tales como Oblatos de San José, los Trapenses o las Monjas del Carmen? Ya no me acuerdo ni siquiera quién formuló esa ridiculez, ese absurdo. No fue Lengua Báblica en paz descansa, fue otro de los obispos, de los abogados defensores, tampoco fue la abogada de Levay, de haber sido el de Tokumura. Y yo simplemente le respondí a este abogadito, mira, yo la verdad no he estudiado la teoría de las órdenes absurdas. Sí he padecido órdenes absurdas por parte de mis directores espirituales, de mis superiores y de el propio Luis Fernando Figari en muchísimas oportunidades, en incontables veces. Al punto que Figari una vez ordenó que me quemaran este brazo. Con lo cual en ese momento, recuerdo el momento, la abogada de Levi abrió los ojos como platos, así asustadísima, como si fuera un anime japonés. Sí, en este brazo, aquí donde tengo mi tatuaje. Años después, o en el marco de esta investigación, yo me acuerdo, haciendo las entrevistas, voy a decir su nombre, Mario Quesada, un exodálite que se fue el mismo año que me fui yo, después de mí. Una de las cosas, él es artista, un magnífico artista. Una de las cosas que más le impactó fue esa vez que me quemaron el brazo. Y lo plasmó en un dibujo que luego me lo dio, lo tengo acá. Y que lo tengo. Este acá es Figari. El de lentes oscuros supuestamente es el sodalite Juan Carlos Len. Y ese brazo que se ve ahí sobre la vela es el mío. Un recuerdo de Mario Quesada que luego plasmó en esto de acá y que lo tengo por ahí en un muro que me recuerda aquellos tiempos sectarios en el que me lavaron el cerebro, me formatearon mentalmente y me convirtieron en un robot, en un zombie, y me robaron los mejores años de mi vida. Hasta una siguiente bitácora maleña. ¡Chao!